Buenos días, bienvenido a todos al nuevo seminario que se engloba dentro de la oficina Acelera Pyme. Vamos a esperar unos minutillos que vayan conectando todos los espectadores. Agradeceros a todos los que habéis inscrito en este seminario porque es un tema bastante interesante para el tema de herramientas digitales, sobre todo para el seguimiento de clientes. Vamos a contar hoy de nuevo con nosotros en el seminario con Javier Langa, que ha estado anteriormente presentando también otros seminarios. Las respuestas, lo que es las preguntas y las respuestas, las haremos al final para dejar el tiempo necesario para la presentación y después pues, podéis hacerlo por el chat en el apartado de preguntas o directamente en el chat, como prefiráis. De todas formas, al final pues dejaremos un orden de preguntas. Bueno, pues vamos a dejar unos minutillos para que se vayan conectando los compañeros. Y bueno, me presento, que no me he presentado. Soy Vanessa, compañera de Flores, de la oficina Acelera Pyme. Estas próximas jornadas tendré el placer de compartirlas con vosotros porque ella estará con otros temas. Y bueno, la jornada que tenemos hoy prevista es la de herramientas digitales y seguimiento de clientes, desde el primer contacto hasta la postventa. La ponencia la va a dar nuestro compañero Javier Langa, que es ingeniero industrial superior de la Universidad Juan Carlos III de Madrid, es consultor especializado en transformación de organizaciones y a sus 33 años acumula más de 9 años de experiencia en consultoría de transformación en Kaizen Institute. Lleva ya recorrido bastante, aunque es jovencito, pero bastante con el tema de transformación digital. Bueno, vamos a empezar ahora dejando los 5 minutillos de introducción para que se puedan conectar todos. Haremos la introducción con Javier y, como he comentado, a última hora haremos lo que es la rueda y preguntas. Bueno, como algunos ya nos conocéis, pero otros no, a lo mejor sois nuevos, ¿qué hacemos en la oficina Acelera Pyme? ¿Cómo podemos ayudar a la empresa? Pues bueno, este programa es un programa del Ministerio que lo que quiere es ayudar a la empresa dinamizando, asesorando, desarrollando publicaciones de contenidos de transformación digital y también pues conectando a los proveedores y los usuarios en función de la demanda tecnológica que tengan. Hacemos acciones de sensibilización, sobre todo temas de difusión relacionados con la transformación digital. También tenemos un centro de demostración de tecnología para incorporar todo lo que es las tecnologías en la empresa, capacitación sobre las tecnologías digitales y otras actividades de promoción de uso de las TIC para mejorar la competitividad de la empresa. Todo a nivel de esa sensibilización es lo que vamos ayudando a la empresa. Bueno, venir a visitarnos a la cámara, muchos de vosotros ya habéis estado aquí en el coworking de Almería, son unas instalaciones nuevas que se crearon hace poco y invitaros a que vengáis a conocernos cuando podáis. La cámara ha sacado unos diferentes programas que, como es Cámara TIC o Cámara Innovación, que también estarán disponibles, y el año pasado pues, se dotó con más de 1 millón de euros a 240 empresas de Almería. Todo un éxito por nuestra parte. Estos son los programas que van a ir saliendo, algunos ya se han publicado y estaréis tramitándolos. Y bueno, no me voy a dilatar más, le voy a dar paso ya a Javier para que pueda comenzar con la presentación. Vale, creo que ya deberíais estar viéndolo, ¿no? Sí, se ve bien. Vale, perfecto. Entonces, bueno, pues gracias por la presentación. Comentar respecto al tema también yo creo que ya lo comentamos en algún momento, de Kit Digital, que desde Kaizen Institute también nos estamos homologando para, bueno, como una más, como digamos una empresa más proveedora de servicios dentro de las ayudas de Kit Digital. Y bueno, pues hoy vamos a hablar en concreto de una temática muy interesante, como ya has comentado, que es la parte de herramientas digitales de seguimiento de cliente, ¿no? Desde el primer contacto hasta la postventa, donde pues hay una herramienta que es la
podríamos decir, la herramienta reina, ¿no? En este sentido, que es el CRM. Por lo tanto, el objetivo de la sesión de hoy es, bueno, pues en esta hora que tenemos aproximadamente, es hacer una introducción a, bueno, pues qué es un CRM, qué tipo de funcionalidades cubre, o cuáles son los módulos y demás, y luego hablar de alguna herramienta más, ¿no? Digamos, complementaria. Pero bueno, digamos que el foco de la presentación va a ser sobre todo hablar del CRM, que es, como ya sabéis, de sus siglas en inglés, Customer Relationship Management, ¿no? Básicamente, gestión de las relaciones con cliente. Ese es el objetivo principal de esta herramienta. Por lo tanto, bueno, pues vamos a dar paso un poco a esta presentación. Como hemos dicho, el CRM, básicamente un gestor de relaciones con cliente, su objetivo principal, digamos, es la herramienta digital principal para los departamentos de marketing y ventas, ¿no? Al final es la herramienta que te permite gestionar toda la relación con cliente desde, bueno, pues documentar reuniones, planificar reuniones con clientes, también gestionar la base de contactos, gestionar actividades de marketing. Bueno, digamos que toda la actividad que realizamos dentro del área de marketing y ventas podría ser gestionada a través del CRM. Por lo tanto, lo primero, en la siguiente sesión que tenemos, que también vamos a hablar de la parte de marketing y ventas, hablaremos un poco más del concepto de embudo de marketing y ventas, las diferentes etapas del comprador, bueno, un poco las palancas que tenemos para, bueno, pues aumentar los beneficios, ¿no? Desde cómo aumentamos el ticket medio o cómo aumentamos digamos, la base de clientes o la retención. Bueno, ese es un tema más que tocaremos en la siguiente sesión, pero en esta nos vamos a centrar más en la parte de herramientas digitales, ¿no? Entonces, sí que es importante entender, digamos, a modo general, que el concepto de embudo de ventas o embudo de marketing también es básicamente los pasos que sigue básicamente un posible comprador, lo que llamamos un lead en inglés, cuando, digamos, desde que no nos conoce, es decir, es un extraño para nosotros y nosotros para ellos, hasta que pasa a ser nuestros clientes, es decir, ejecutan la compra y luego son idealmente promotores de nuestra empresa, ¿no? A través de recomendaciones, ya sean recomendaciones en páginas de comparación, ¿no? En Google o lo que fuera. Y luego también en el boca a boca, ¿no? Podríamos decir. Entonces, esto es importante porque digamos que el CRM nos ayuda a gestionar, como veis aquí, sus diferentes módulos y básicamente procesos que cubren en el CRM. Lo que va orientado es básicamente a dar una atención específica a los clientes que se encuentran en diferentes fases de ese embudo. Al final no es lo mismo el tipo de actividad comercial y de marketing que podemos tener con, bueno, con prospects, es decir, clientes o leads que están interesados en nuestro producto pero todavía no nos han comprado nada, con base de datos de posibles clientes que todavía no nos conocen o con clientes que ya nos han comprado y queremos fidelizarlos y, bueno, pues extender la relación con ellos. Entonces, al final, el tipo de actividad debería ser una actividad dirigida, ¿no? A cada uno de los sectores y adaptada. Al final, el tipo de contenido, el tipo de material que vamos a compartir con ellos no tiene nada que ver según la fase del embudo que se encuentren. A esto se le llama embudo precisamente porque, bueno, pues si lo vemos como número de clientes o posibles clientes, ¿no? Lo que llamamos los leads, que veis aquí en este primero que pone convert lead. En inglés se usa mucho esta palabra lead, que es básicamente posibles clientes, ¿no? Es decir, son normalmente empresas o personas que están interesadas en nuestro producto, que nos conocen y bueno, pues que están con tenemos ese potencial de venta con ellos. Entonces, es un embudo, como decía, porque al final, bueno, pues en las fases iniciales, cuando, digamos, tenemos una fase inicial de primer contacto, de, bueno, pues aproximación y demás, la base, digamos, de potenciales clientes es mucho mayor que la que luego finalmente nos compran, ¿no? Porque, digamos, que esa tasa de conversión va haciendo que los posibles clientes vayan cayendo según vamos acercándonos al momento final de la compra, ¿no? Entonces, al final de todos aquellos que pueden estar interesados a los que finalmente nos compran, pues se va reduciendo esa cantidad. Obviamente, el objetivo del CRM es, bueno, pues intentar que
por un lado, que el embudo sea lo más ancho posible, es decir, que tengamos una base de clientes lo más grande posible, o digamos de leads, ¿no? De posibles clientes, como también conseguir que el ratio de conversión, es decir, el número de clientes que perdemos en cada una de las, o digamos que conseguimos pasar de una fase a otra, sea el mayor posible, ¿no? Es decir, al final queremos que prácticamente no perdamos posibles clientes cuando pasamos en las diferentes fases del embudo, ¿no? Y por lo tanto, pues al final de aquellos que nos conocen y que están interesados en una solución como la que nosotros ofrecemos, pues los convirtamos todos ellos idealmente en una venta final, ¿no? Y idealmente bueno, convertirlos en promotores. Por lo tanto, para eso, pues hay que gestionar todas esas actividades de marketing y ventas que nos llevan a ello. Por lo tanto, bueno, vamos a empezar a ver cada una de las características que tiene el CRM. Al final, los CRM están compuestos por diferentes módulos y, bueno, pues hay algunos que son más completos, otros que son menos completos, otros que son muy buenos en un módulo específico, es decir, a lo mejor para actividades de marketing o para temas de data analytics, ¿no? En cuanto a datos de clientes, otros que pueden ser muy buenos en, no sé, en crear un portal para clientes o para proveedores. Bueno, digamos que hay diferentes soluciones y, bueno, pues hay algunas que son más completas, que también pueden ser más caras, otras que son más específicas de alguno de los módulos en concreto. Y hay algunas que también son más flexibles, ¿no? Desde el punto de vista de que las puedes adquirir, bueno, empezando por un módulo gratuito y luego ir añadiendo módulos de bajo coste. Hay otras que inicialmente ya tienen un coste mayor. Bueno, pues hay mucha variedad en el mercado. Pero si empezamos a ver un poco los módulos principales, uno de ellos, digamos, es lo que llamamos la optimización del website. Entonces, al final, como sabéis, digamos, en el marketing y las ventas, el website cuando hablamos de marketing digital, es, digamos, un poco el centro de toda la actividad, ¿no? Al final es donde vamos a colocar toda la información de nuestra empresa, de nuestro producto, que va a servir de referencia para vender básicamente a nuestros clientes aquello que más aquello que cubre sus necesidades. Entonces, optimizar el website es una de las actividades fundamentales en cualquier proceso de marketing y ventas. ¿A qué nos referimos con optimizar el website? Básicamente, hay, por un lado, lo que nos permite el CRM es monitorizar, es decir, esta parte que hablamos de reporting, básicamente es sacar datos de visitas que tenemos a nuestra página web, de dónde vienen esas visitas, es decir, si vienen de publicaciones que hemos hecho en redes sociales, si vienen de entradas directas a través de Google o a través de qué buscador. Luego también qué tipo, digamos, qué páginas o landing page o qué tipo de, digamos, qué partes de nuestra página web son más visitadas, en qué partes dedican más tiempo las visitas que tenemos. Toda esa información la podemos integrar dentro de nuestro CRM. Es decir, todos esos datos, esos gráficos para poder analizar cómo estamos desempeñando con nuestra página web, lo podemos gestionar a través de allí. También nos permite trabajar el posicionamiento SEO. El posicionamiento SEO, que significa en sus siglas en inglés Search Engine Optimization, básicamente nos ayuda a optimizar la posición en la que aparece nuestra página web. Es decir, cuando un cliente busca, en nuestro caso, por ejemplo, nuestra empresa que se llama Kaizen Institute, lo que queremos es que cuando un cliente busque consultoría Kaizen o consultoría Lean o consultoría de mejora continua o lo que fuera, o de excelencia operacional, queremos aparecer lo más altos posibles, ¿no? En el buscador. Porque sabemos que básicamente si tú no apareces entre las 3, 4 primeras páginas, va a ser muy difícil que el cliente entre en tu página, ¿no? De forma directa con una búsqueda. Y más aún si ya no apareces ni siquiera en la primera página, sino que apareces en páginas sucesivas, entonces ya, bueno, pues sí que las posibilidades de que entren en tu página es mucho menor a través de esa búsqueda directa. Entonces, ¿por qué es interesante esta parte de optimización? Básicamente nos permite, como decíamos, aparecer arriba. ¿Y cómo se consigue? Pues entendiendo bien qué tipo de contenido tenemos que colocar en nuestra web, ¿no? Al final, el cómo conseguir hacer que nuestra web aparezca más arriba, básicamente se puede conseguir incluyendo palabras clave en nuestros contenidos,
por un lado, teniendo contenido actualizado con frecuencia y además contenido muy bien orientado a lo que los clientes buscan. Entonces hay que incluir palabras clave por las que pueden buscar nuestro negocio, nuestra solución. Y para eso, bueno, pues tanto el CRM como las herramientas, como luego veremos de los buscadores, Google y demás, te pueden dar indicaciones de qué tipo de palabras clave se utilizan. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, este tipo de herramientas nos dicen cuando alguien busca empresas similares a la nuestra, qué tipo de palabras clave utilizan. Y entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de usar esas palabras clave en nuestros contenidos. Y luego, por supuesto, pues estructurar bien la página web, que sea visual, que sea fácilmente entendible, que sea, bueno, intuitiva. Eso va a hacer que tengamos, por un lado, más conversiones, mejor posicionamiento y, sobre todo, mayor permanencia de los usuarios, ¿no?, en nuestra web, que eso también va a influenciar el posicionamiento que tenemos. Entonces, bueno, pues es una parte importante, ¿no?, la optimización de la web. También, como luego veremos, bueno, pues la optimización de la web tiene que ver mucho con la parte de los formularios, ¿no?, que luego hablaremos, y cómo conectar esos formularios dentro de la web con nuestro CRM, que básicamente consiste en, al final, la web tiene que llevar a una acción. Es decir, cuando una persona está viendo nuestra página web, está viendo nuestro contenido, nuestros servicios, nuestros productos, tiene que haber claramente una zona de lo que llamamos en inglés un call to action, ¿no?, una llamada a la acción, que es básicamente, vale, pues esto me interesa, ¿ahora qué tengo que hacer? Pues poder tener un formulario para o bien descargar documentación más en detalle, catálogos, o bien solicitar una cita, o bien, bueno, pues poder mandar un email. Digamos que tiene que haber un formulario que nos permita captar ese contacto y poder, digamos, que se pueda poner en contacto con nosotros, ¿no? Y eso también lo podemos gestionar a través del CRM, como vamos a ver más adelante. Creo que no, bueno, lo hemos comentado antes, pero solo por recordaros, podéis ir haciendo, como en todas las otras sesiones, podéis ir haciendo las preguntas a través de preguntas y respuestas y luego al final de la sesión o bien os damos voz si queréis o bien contestamos a las preguntas por escrito que hayáis ido planteando. Que no sé si se me había olvidado comentaros. Más temas. Entonces, otro de los temas fundamentales es la actividad que tenemos en redes sociales. Como sabéis, hoy en día las redes sociales son, bueno, pues digamos que un área muy potente para las actividades de marketing y ventas y por lo tanto tienen que estar, digamos, integradas con nuestro CRM. Entonces, ¿qué nos permite el CRM? Básicamente, igual que hemos visto antes con la web, por un lado, reporting, es decir, básicamente sacar datos, gráficos, toda la información de las publicaciones que tenemos en redes sociales de forma integrada. Es decir, si vosotros tenéis publicaciones en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en diferentes redes sociales, luego podéis integrar esa monitorización de las publicaciones y también el contenido que publicáis a través de vuestro CRM. Entonces, ¿esto qué os permite? Básicamente, bueno, pues entender estos insights, ¿no?, que llamamos, es decir, entender cada una de las publicaciones que hacemos, qué tipo de, bueno, conversión tiene, ¿no? Es decir, por ejemplo, un dato de los principales que se van a monitorizar es cada tipo de publicación que tenemos, cuántas búsquedas o cuántas, digamos, links o, por así decirlo, conversiones tenemos a nuestra página web, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también nos va a ir dando indicaciones de qué tipo de contenido, bueno, pues tiene más sentido, ¿no?, para nuestros clientes. En el sentido de, por ejemplo, podemos monitorizar si los vídeos tienen mayor conversión, los infográficos, los textos, los artículos. También podemos ver a qué tipo de hora, es decir, qué día de la semana o a qué hora del día tiene más conversión a nuestra página web, o tiene más likes o tiene más visualizaciones. Bueno, todo esto lo podemos visualizar y, por lo tanto, optimizar nuestra actividad de marketing. Y eso es fundamental, ¿no? Porque al final, bueno, pues como todo es un coste, ¿no?, en tiempo de las personas y, por lo tanto, tenemos que asegurar o maximizar la efectividad de esas acciones, ¿no? Y esto nos va a ayudar a ello. Luego también tiene un área de planificación. Entonces, básicamente lo que te permite es configurar, digamos, un calendario en el que gestionar contenidos y frecuencia con la que vas a lanzar, digamos, algo de material en las redes sociales. Entonces, básicamente te permite crear un plan de marketing. Decir, bueno, pues imaginaros, veo que
voy a lanzar todos los lunes o cada 2 días o los viernes un vídeo promocional de, no sé, pues descuentos o contenido sobre funcionalidades o contenido relacionado con la actualidad o lo que fuera. Bueno, pues, o artículos de opinión o lo que sea, ¿no? Esto lo podéis calendarizar y crear, digamos, si tenéis un equipo de marketing o una persona o lo que fuera, organizaros para ir lanzando este tipo de contenido en las redes sociales, ¿no? y crear ese plan. Y como decía aquí, bueno, esto lo remarca aquí abajo, que básicamente este plan lo tenéis que ir modificando y ajustando según los datos que vayáis obteniendo, ¿no? Al final, según lo que veáis que más funciona, el tipo de contenido que más sentido tiene y más impactos genera, pues básicamente vais adaptando vuestro plan a ese tipo de contenidos que más resultados os da, básicamente. ¿Qué más tenemos? Luego hemos hablado ya os lo he introducido antes un poco, pero el tema de los formularios. Entonces, ¿qué es un formulario? Básicamente, el ejemplo que os ponía en vuestra página web es el típico apartado en el que os pide básicamente que coloquéis vuestro correo electrónico, vuestro teléfono, por ejemplo, la empresa para la que trabajáis, cuál es vuestro puesto. ¿Cuál es la función de estos formularios? Básicamente es capturar esos leads, ¿no? En nuestro CRM. Al final, digamos que nosotros tenemos que generar algún tipo de contenido de valor añadido o algún tipo de, algo de valor añadido para que la gente meta sus datos en nuestros formularios. Entonces, ¿qué tipo de contenido de valor añadido puede haber? Pues a veces simplemente descargarse un catálogo o a veces puede ser un artículo interesante, es decir, escribimos imaginaros que imaginaos que sois proveedores de soluciones de CRM. Pues tendría sentido que en vuestra página web, por ejemplo, publicarais artículos en el que hablarais sobre, no sé, pues sobre algunos temas de marketing y ventas, ¿no? O cómo optimizar el marketing digital o lo que fuera. Y ese contenido que puede ser interesante, luego protegerlo, por así decirlo, con un formulario, de tal forma que quien quiera verlo simplemente tiene que dejar su correo y su número de teléfono o su correo únicamente y sus datos. Y de esa manera, bueno, pues estáis dando valor añadido para que la persona deje sus datos. Lo mismo, obviamente, es, pues para cuando nos quieren contactar, ¿no? Pues si nos quieren dejar un email o nos quieren que les hagamos una demostración o lo que fuera, nos dejan sus datos y esos datos automáticamente son capturados por nuestro CRM y almacenados en nuestra base de datos de clientes o más que de clientes, de leads, ¿no? De posibles clientes. Y automáticamente entran en ese embudo de marketing y ventas que hemos comentado antes. Esto que nos permite, por un lado, automatizar tareas, es decir, no tenemos que tener una persona copiando datos de forma manual en una base de datos en Excel o lo que fuera, sino que de forma automática esa base de datos se va alimentando. Y luego, por otro lado, nos permite, ya una vez que está dentro de nuestro CRM, dentro de nuestra base de datos, nos permite ya incluirle en otra serie de actividades de marketing y ventas que podemos lanzar, ¿no? Desde, newsletter, contenido promocional, eventos que vayamos a hacer, invitaciones, lo que queramos, ya le tenemos, digamos, localizado e irle monitorizando. Como vamos a ver ahora, que es otra de las actividades del CRM, que es monitorizar esos leads. Básicamente esa es una de las funciones fundamentales, ¿no? Automatizar esta captura de datos de los formularios. También aquí, es verdad, en la página, esta nota que he colocado aquí abajo en la slide, es muy importante, digamos, esa parte de reporting una vez más, ¿no? Igual que decíamos antes de la publicación en redes sociales, también es muy importante ver qué tipo de formularios, convierten más, ¿no? Es decir, al final el CRM también te permite ver de dónde vienen los contactos que llegan a mi CRM, es decir, de qué formulario. Entonces ahí también puedo ver, pues qué tipo de formulario convierte más leads en nuestra base de datos. Entonces puede ser digamos que entendemos más cuando las personas están más dispuestas a dejar sus datos, ¿no? Que básicamente es con qué tipo de contenido, con qué tipo de acción les damos más valor. ¿Qué más tenemos? Entonces, una vez que ya tenemos esos contactos que hemos convertido a través de nuestra página web a nuestra base de datos, a través de los formularios, el siguiente paso sería monitorizar la actividad de estos leads. Entonces, ¿en qué consiste monitorizar la actividad? Básicamente,
una vez que nosotros, es decir, una persona que entra en nuestra página web, como sabéis, bueno, pues ahora por el tema de protección de datos y todo lo demás, normalmente te sale un aviso, ¿no? Para que las personas acepten las cookies principalmente, ¿no? Entonces, cuando ellos aceptan las cookies, eso nos permite ya seguir a esa persona y seguir toda su actividad en bueno, pues en nuestras interacciones. Y eso también se va a poder monitorizar a través del CRM. Entonces, básicamente, esto nos permite, por ejemplo, ir dando puntuaciones, ahora veremos, sobre la actividad que tiene el lead o la interacción que tiene con nosotros. Entonces, podemos ver cuántas veces ha visitado nuestra web, cuánto tiempo ha estado visitándola, cuántas veces abren nuestros emails, cuánto tiempo emplea en leerlos. Bueno, pues podemos ver, digamos, de alguna forma medir el nivel de interés que tiene por el contenido de marketing digital que le estamos proporcionando. Y esto es lo que llamamos también nutrir y convertir. Entonces, es muy importante, una vez más, que el contenido que creemos, cuando hablamos de marketing digital, que sea contenido de valor añadido. Es decir, al final las personas no es valor añadido para ellos cuando tenemos publicidad agresiva, ¿no? En el fondo, cuando tú tienes un lead que puede estar interesado en tu servicio, la forma de nutrirlo y acercarlo a una conversión, a una posible venta, es darle contenido de interés para ellos. Y eso no es muchas veces publicidad, ¿no? Directa, sino que es contenido interesante. Antes hablábamos el ejemplo de si sois vendedores de CRM, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Pues ellos van a tener interés seguramente en temas de marketing y ventas y contenido de interés para ellos pues puede ser artículos, por ejemplo, sobre nuevas metodologías de marketing digital, sobre, bueno, cómo publicar contenido interesante en redes sociales, sobre, bueno, digamos, contenido que pueda ser interesante para ellos y de valor añadido que hagan que realmente, bueno, pues se interesen por lo que tu empresa hace, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una fase fundamental del embudo de marketing y ventas, que es nutrir y convertir, digamos, nutrir a esos leads para finalmente poderlos convertir en ventas. Y esto, como hemos dicho, tenemos que hacer seguimiento en nuestra base de datos de clientes. ¿Qué más temas tenemos aquí en esta parte de nutrir y convertir? La clasificación de los leads que os comentaba antes. Entonces, dentro del CRM, lo que os permite es crear un sistema de puntuación en el que vosotros dais una serie de puntos a cada una de las actividades que hace un lead, es decir, un posible cliente, en las interacciones digitales que tiene con vosotros. Entonces, de esa manera vosotros le podéis ir dando puntos, es decir, construir una clasificación en la que decís, por cada visita que haga a nuestra página web le doy X puntos. Por cada, no sé, hora que emplee viendo, por cada minuto que emplee viendo nuestra página web, le doy tantos puntos. Por cada vez que abre un email que le envío con newsletter o lo que fuera, le envío tantos puntos. Por cada vez que abre un vídeo en una red social, en LinkedIn o lo que fuera, le doy tantos puntos. Entonces, con toda esa actividad que le estamos monitorizando a través de las cookies y demás, en nuestro contenido web, en nuestro contenido digital, el CRM nos permite irle dando puntuación. Y eso que nos permite luego tener ese embudo de ventas y marketing que decíamos antes en el que vamos viendo qué leads se van calentando, ¿no? Se dice un poco en ese sentido de decir, tenemos un lead caliente, quiere decir que tiene una puntuación muy alta porque pues, ha visitado muchas veces nuestra web, ha abierto muchas veces nuestros emails y vemos que es una persona que, bueno, pues realmente está interesada en lo que le podemos ofrecer. Y eso hace que quizás sea el paso para la persona de ventas hacer un contacto, ¿no? Es decir, ya sea a través de un email o a través de una llamada, en el caso de que nos haya, bueno, por la protección de datos, ¿no? Nos haya permitido utilizar esa información, pues bueno, puede ser una forma de dar básicamente a los vendedores, bueno, pues esos leads que ya están pues muy cerca de la conversión. ¿Eso que implica? Que la actividad de venta sea mucho más, tenga un ratio de conversión mucho mayor, porque básicamente ya vas a personas con un nivel de interés muy alto. No es, digamos, intentamos evitar emplear el tiempo muchas veces en, bueno, pues el tiempo de los vendedores en el contacto a puerta fría, ¿no? Que básicamente tiene un ratio de conversión mucho más bajo porque gran parte de esos contactos que estamos haciendo pues no tienen ningún interés en nuestra solución, ¿no? Ni siquiera se lo han planteado ni nada. Entonces, bueno, pues eso es lo que nos permite este modo de puntuación, es optimizar al final las actividades que hacemos, el contenido que les proporcionamos y la actividad de venta sobre todo, que tenga un ratio final de éxito mucho mayor.
Y ese es un poco el principal objetivo que tenemos en esta fase. ¿Qué más tenemos? Dentro de esta parte de nutrir y convertir están lo que se llaman los flujos de trabajo, ¿no? O en inglés los workflows. ¿En qué consisten los flujos de trabajo? Básicamente nos permiten automatizar ciertas acciones de marketing. Es decir, en lugar de tener que tener a personas básicamente monitorizando el estado de los leads en el embudo de ventas, podemos tener algunos workflows que automaticen ciertas respuestas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, podemos automatizar, crear un workflow en el que digamos, pues una persona que, por ejemplo, ha entrado en nuestra página web, ha dejado sus datos para descargarse un catálogo de nuestros productos y vemos que al cabo de, no sé, imaginaros 2 días o una semana, podemos automatizar que se le envíe directamente a ese lead un contenido adicional relativo a ese catálogo o un contenido adicional con actualizaciones sobre el catálogo o lo que fuera. Entonces, de esa manera, creamos un workflow automático que se gestiona dentro del CRM, que no me tengo que preocupar de hacerlo de forma manual. Es decir, ya sabemos que eso está ocurriendo. Es decir, una persona que nos ha dejado sus datos, que ha bajado ese catálogo, sé que al cabo de una semana va a recibir esta información adicional. Eso nos permite automatizar la forma en la que nutrimos a nuestros leads en el embudo de ventas. Y eso es muy importante, sobre todo también para optimizar los recursos de marketing, ¿no? Porque al final, si no necesitas un ejército de personas, básicamente, pues enviando emails a las personas, monitorizando a quién tienen que enviar, en qué momento, y eso es ingestionable, ¿no? Cuando tienes una base de datos muy grande. Entonces, esto te permite crear esos automatismos. Esto es muy parecido, seguro que lo habréis visto, este tipo de workflows. Por ejemplo, si habéis hecho una compra online, en donde sea, ¿no? En Amazon, en donde fuera, por ejemplo, si has colocado ciertos productos en el carro de la compra y finalmente no le has dado a comprar, existen estos workflows que te llega un email de recuerdo, ¿no? De tienes pendiente de la compra de estos artículos o acuérdate de tal, o tenemos un descuento en estos artículos, que son los que tú tenías en el carro de la compra, ¿no? Pues esos son precisamente workflows automáticos, flujos de trabajo, que hacen que den respuesta a esa actividad que tú has hecho, ¿vale? Y como esto, bueno, pues muchas cosas, ¿no? Pues alguien que se apunte, imaginaros, vais a hacer un evento en el que vais a, no sé, pues dar una conferencia sobre un tema específico relacionado con vuestro servicio, vuestro producto. Entonces, personas que se han apuntado a ese evento o vais a hacer un webinar, por ejemplo, como este que estamos haciendo, pues podéis crear un workflow automático de personas que se han inscrito a vuestro evento, pues al cabo de, os les enviéis recordatorios de forma automática el día antes del evento, 5 días antes, y después del evento le enviéis contenido adicional, ¿no? Pues todo eso se puede automatizar y eso realmente es una ventaja enorme para reducir tiempo de vuestros equipos, de vuestras personas de marketing, ¿no? Más temas. Bueno, los emails de marketing, como hemos visto ahora, también el CRM os permite, como decía, automatizar el envío de emails a vuestra base de contactos con, bueno, con información de interés, ¿no? Básicamente newsletter, contenido de marketing y demás. Y digamos que os permite monitorizar, envías los emails a través del CRM de forma automática y además te permite luego monitorizar toda esa actividad a través del que se ha hecho con el email, ¿no? Es decir, pues si han abierto o no han abierto el email, si han pinchado el link a nuestra web o no, en qué porcentaje se ha realizado, qué tipo de contenido de email ha tenido más éxito. Bueno, una vez más, todo este reporting que hemos hablado ya y gráficos y datos y demás, lo podéis visualizar para la gestión del email. Al final, como estáis viendo, una de las funciones principales del CRM es toda esa captura de datos de toda la actividad que tienen nuestros clientes con nosotros o nuestros posibles clientes y utilizar esa información de forma inteligente, ¿no? Básicamente para optimizar nuestros esfuerzos. Bueno, esto ya lo hemos hablado una vez más, todo lo que tiene que ver con datos del comportamiento de nuestro embudo de ventas. Entonces, básicamente os permite venir aquí y ver cuántos contactos tenéis en cada fase del embudo, es decir, cuántos contactos están en la fase bueno, pues digamos, nutrir, cuáles están en la fase de convertir, cuáles están en la fase de promover nuestra empresa, quiénes son, de tal forma que podáis enviarles contenidos específicos a cada uno de ellos.
Y luego también podéis monitorizar dentro del CRM toda la actividad de ventas, por supuesto, es decir, toda la venta que habéis realizado con cada uno de los clientes, tipologías, pues os permite generar gráficos para hacer todo ese seguimiento de ventas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también podéis sacar gráficos para ver, bueno, pues con qué tipo de cliente estáis teniendo más ventas, segmentar por edad, por lo que fuera, ¿no? Tipo de empresa o de cliente que nos está comprando. Bueno, cualquier segmentación que se os pueda ocurrir la podéis hacer dentro del CRM, ¿no? Siempre que tengáis los datos, obviamente, bien clasificados y a la base de datos bien estructurada. Y eso os permite al final pues entender mucho mejor cómo van vuestras ventas, ¿no? En qué momento tenéis más ventas, en qué momento menos, para qué tipo de cliente más, para qué tipo de cliente menos, por qué canal también. Podéis monitorizar las ventas online, las ventas físicas, bueno, todo lo que veis. También las ventas por vendedor. Al final, normalmente esa base de datos que tenéis, cuando se ejecuta una venta, digamos que eso está gestionado a través de, bueno, pues está asignado a un vendedor. Entonces luego también podéis ver qué vendedor vende más, en qué momentos, bueno, todos los datos que os podéis imaginar relativo a una venta, la podéis analizar y tomar decisiones. Aquí podemos ver un poco esta parte también del impulso de ventas. Esta imagen que veis aquí difuminada es un ejemplo de la estructura de la base de datos. Entonces aquí tenéis, cada columna es una fase del embudo que hemos dicho de ventas, de las diferentes fases del proceso de compra que tiene un cliente. Y en cada uno de ellos tenemos una tarjeta con, bueno, cada una de las tarjetas, digamos, sería un posible, digamos, un deal, ¿no? Se llama en inglés, que sería bueno, una oportunidad de venta, ¿no? Entonces, un mismo cliente puede tener varias tarjetas porque sean diferentes contratos o diferentes ventas que podemos tener con ese cliente. Y esto te permite, bueno, pues ver las tarjetas, irlas pasando de una fase a otra, también analizar con datos cuánto tiempo lleva esa tarjeta, ese deal, ¿no? Ese posible cliente o contrato, cuánto tiempo lleva en esa fase del embudo, cuándo fue el último contacto que realicé con ellos. Aquí también uno de los temas fundamentales es que el CRM te permite registrar toda la actividad bueno, de marketing y ventas con nuestros clientes o con nuestros posibles clientes. Entonces tú pinchas en esta tarjeta y podrías ver allí toda la actividad que hemos tenido con ese posible cliente, desde actividades de marketing, contenido que le hemos enviado, emails y demás, como también actividad de ventas. Entonces, obviamente, la actividad de ventas que es física, es decir, una visita, una reunión y demás, el vendedor tendría que actualizarlo a mano, ¿no? Entonces sería venir aquí y decir, bueno, pues he tenido una reunión con este cliente, hemos tratado estos temas y básicamente va alimentando y registrando toda la información de ventas que ha tenido con ese cliente. También los emails, es decir, tú vas en el email, lo puedes, digamos, monitorizar desde el CRM y por lo tanto todos los emails que envíes a ese cliente, intercambies con él, se van a archivar, digamos, o se van a monitorizar a través de esta tarjetita que tengo aquí, que es referida a ese cliente y a ese contrato que tengo con ellos o que estoy negociando con ellos. ¿Eso que me permite? Básicamente que las bases de datos y el conocimiento de clientes no se queden en el vendedor, sino que se queden en la empresa. Y eso es fundamental, porque como sabéis, si no tenemos esto, digamos que la fuerza que tienen los vendedores es muy grande, ¿no? Sobre la empresa. Al final, si se van, es muy posible que gran parte de nuestros clientes se vayan con esos vendedores, porque básicamente es a la persona que conocen, es el que tiene los contactos y una vez que sale ese vendedor de nuestra empresa, nos quedamos sin ninguna información sobre esos clientes. No sabemos qué relación tenemos con ellos y es muy difícil retomar esa actividad comercial con esos clientes que llevaba ese vendedor. Entonces, de esta manera, si tenemos un nuevo vendedor que va a coger ese cliente, pues viene aquí, abre el contrato o digamos, el deal y lo que analiza es todo lo que el intercambio de información que he tenido con ese cliente, emails, reuniones y demás. Contratos previos que tenemos con ellos, ventas previas, toda esa información, el historial, por así decirlo, lo podemos analizar. ¿Qué más podemos tener en el CRM? Hay una parte muy enfocada a los vendedores que tiene que ver con la planificación de sus tareas, ¿no? Básicamente es un gestor de tareas para los vendedores en el que básicamente lo usan para planificar su calendario, ¿no? Básicamente es su agenda, es decir, qué clientes van a visitar, qué tipo de actividades van a realizar y es un plan de trabajo
que colocan aquí para compartir con el equipo, ¿no? Y al final el objetivo de esto también es que cada vendedor se organice, pero también es compartirlo con, básicamente con la dirección de la empresa o con otros vendedores, en el que podamos, bueno, pues ver qué plan de trabajo tenemos para la semana y qué parte del plan de trabajo de la semana pasada hemos cumplido, cuándo hemos cumplido, por qué, y bueno, discutir un poco la actividad comercial que estamos realizando. Luego también el CRM nos permite dar visibilidad a nuestros clientes, por ejemplo, para básicamente bueno, pues programar una cita con nosotros. Entonces también podemos dar, por ejemplo, en nuestra página web gestionado a través del CRM, podemos dar visibilidad con un calendario a clientes. Imaginaros, esto se usa mucho para temas de demostraciones en software, ¿no? Yo quiero comprar un CRM y ese vendedor de CRM normalmente en su página web va a tener este tipo de programador en el que yo veo qué disponibilidad tienen para hacerme una demostración. Entonces yo selecciono ahí un día y se programa una cita. Entonces de esa forma ya automatizas también lo que es la coordinación de actividad comercial o reserva de tiempo, digamos, de nuestros comerciales. ¿Qué más tenemos? Crear presupuestos y monitorizar su visualización. ¿Vale? Este tema es un tema muy interesante. Imaginaros que tenéis una empresa de, no sé, por ejemplo, de reformas. ¿Vale? Hacéis reformas de domicilios o empresas o lo que fuera. Entonces, vosotros tenéis vuestra base de datos y demás y creáis un presupuesto para realizar una reforma en una vivienda. Entonces, vosotros le enviáis el presupuesto a ese cliente. En lugar de enviarle el documento, le enviáis un email con un link para que se descargue para que se descargue el presupuesto. Entonces, ellos reciben ese email, pinchan en el link y se descargan el documento para poder visualizarlo, la propuesta. ¿Qué nos permite esto? Nos permite monitorizar toda la actividad de ese cliente con ese presupuesto. Es decir, desde tener alertas que nos dicen cuándo ha abierto el presupuesto, cuántas veces lo ha mirado, cuánto tiempo ha estado mirando cada una de las hojas del presupuesto que le he enviado. Por lo tanto, puedes ver si ha estado más tiempo mirando el contenido técnico, el contenido económico, lo que fuera, ¿no? Esa información os llega a vosotros y podéis usarla para el primer contacto que hagáis después con ellos para decir qué tal fue el presupuesto, qué te parece. Y bueno, es más información que tenéis para preparar esa reunión. O también, por ejemplo, imaginaros, pues enviáis esto al cliente y veis que todavía no lo ha abierto. Entonces podéis contactarle para decir, oye, ¿te llegó bien el presupuesto? ¿Está todo bien? Tal, porque bueno, ves que todavía no lo ha podido mirar. O, por ejemplo, si ves, te llega una alerta de que acaba de abrir el presupuesto y entonces a lo mejor puedes esperar media hora, una hora y llamarle y decirle, hombre, es que me acabo de acordar de que te envié el presupuesto, ¿qué tal? No sé si has tenido oportunidad de verlo y aprovechas ese momento que sabes que la persona está viéndolo o lo acaba de ver, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un buen momento quizá para hablar con él. Bueno, os da mucha información al final que os permite preparar el siguiente contacto. Estos son un poco los módulos que cubre el CRM. Y ahora si hablamos de otras herramientas digitales de marketing y ventas, a nivel un poco más general, pues bueno, uno que ya hemos hablado, que es la optimización del posicionamiento web, que eso ya lo hemos hablado antes, que esto lo puedes integrar a través del CRM o bien puedes usar las herramientas del buscador. Al final, el caso más normal, ¿no? En Google, por ejemplo, Google tiene sus propias herramientas en el que te da información sobre el posicionamiento de tu web, ¿no? De básicamente, bueno, pues qué palabras clave deberías usar. Luego también, si usáis, digamos, posicionamiento de pago, que sería el siguiente, ¿no? Este de aquí, para los anuncios básicamente que tenemos arriba, que aparecen siempre en la primera posición. También te permite, por ejemplo, los buscadores te dan información de básicamente, pues cuánto deberías invertir para tener una conversión X, ¿no? Es decir, si tú quieres, por ejemplo, 1000 visitas a tu página web al mes, digamos que el buscador para tu negocio, para tu sector y demás, te recomienda qué cantidad deberías invertir para conseguir ese número de visitas. Y de esa manera, bueno, pues tú puedes configurar tus anuncios también, ¿no? Para aparecer de la forma más efectiva y convertir el mayor número de visitas posibles. Bueno, esto ya lo habíamos comentado un poco antes. Luego estaba el tema de las campañas en LinkedIn, es un ejemplo, sobre todo si es B2B, ¿no? Venta empresa a empresa.
o si vendéis a particulares, pues bueno, también se puede usar LinkedIn o muchas veces se usa también otras redes sociales, como ya hemos dicho, ¿no? Como Facebook, Instagram y muchas otras. ¿Qué os permiten las redes sociales? Os permiten lanzar campañas muy dirigidas, ¿no? Es una de las ventajas principales frente a lo mejor a otro tipo de publicaciones o de publicidad. Las redes sociales lo que os permite realmente es lanzar contenido de interés para, digamos, segmentos muy concretos y eso hace que sea más efectivo. Al final vosotros tenéis que tener muy claro que no podéis enviar el mismo contenido a todos los perfiles de compradores que tengáis, sino que cada perfil tendrá un interés específico, ¿no? Entonces aquí podéis seleccionar, por ejemplo, si hacéis venta, digamos, en LinkedIn, pues por empresa, por localización, por educación que tiene, ¿no? En qué universidad ha estudiado, en qué región, cuál es su experiencia laboral, cuáles son sus intereses, qué otras páginas sigue. Bueno, todo eso podéis filtrar y, por lo tanto, direccionar un contenido específico para personas muy concretas, tanto a nivel de qué contenido estáis enviándoles como a quién le debe aparecer ese anuncio, ¿no? Esto es muy importante porque al final vosotros estáis invirtiendo un dinero y al final si invirtiendo ese dinero va a hacer que la publicación llegue a no sé, a 1000 personas, queréis que esas 1000 personas sean, bueno, pues personas que realmente les interese y puedan ser potenciales compradores, ¿no? Y que no sea cualquier persona que a lo mejor el 90% de lo que les llega pues no van a tener ningún interés. Entonces, bueno, pues es una parte muy buena, ¿no? De las redes sociales que te permite esa segmentación muy detallada, porque al final las redes sociales tienen mucha información nuestra, de nuestros intereses, de páginas a las que seguimos y demás. Y luego también las redes sociales nos dan ese reporting, igual que hemos visto antes en el CRM, de qué tipo de contenido funciona más, ¿no? Entonces nos dan estadísticas de los diferentes contenidos que hemos publicado y ver cuántos han tenido más visitas, más likes, y bueno, pues no solo por el contenido, sino también el momento en el que hemos publicado y demás. Luego tenemos, bueno, esto es un poco lo mismo, es decir, también puedes filtrar, como he dicho, en las redes sociales, también a través de los intereses o páginas a las que siguen esas personas dentro de esa misma red social, por ejemplo, o páginas web que visitan y demás. Pues con esto podemos seleccionar, ¿no? Al final, pues webs de nuestros competidores o páginas que sigue de nuestros competidores o soluciones similares, de tal forma que sabemos que si están siguiendo, por ejemplo, al líder del mercado, ¿no? En ese tipo de soluciones, pues seguramente también pueden estar interesados en nuestra solución. Hemos dicho también antes temas de automatización de marketing, que esto también, bueno, lo hemos hablado dentro del CRM y esto también te lo permite hacer ciertas otras plataformas, ¿no? Ya sea desde páginas de e-commerce, ya sea también redes sociales. Es decir, hay ciertas actividades, como estáis viendo, que las puedes hacer a través del CRM, todo integrado, o lo puedes hacer, bueno, pues directamente en sus plataformas, ¿no? En las redes sociales o plataformas de e-commerce o lo que fuera. Otra de las plataformas importantes es la parte de e-commerce, ¿no? Es decir, si estáis decidiendo, bueno, pues diversificar vuestros canales de venta y apostar por la venta online también, ya sea de servicios o productos, pues al final tenéis que definir bien vuestra estrategia de e-commerce, ¿no? Básicamente, bueno, pues qué plataformas vais a usar, si vais a usar una plataforma propia en vuestra página web, por ejemplo, o si vais a usar plataformas de terceros, es decir, vais a vender a través de Amazon o lo que fuera. Bueno, pues eso son decisiones a tomar, ¿no? Obviamente tienen sus pros y sus contras. Es decir, si hablas a través de venta a través de terceros, de páginas web de terceros, pues por ejemplo, si tenéis un restaurante y vais a hacer venta online, ¿no? A domicilio y decidís vender a través de plataformas, ¿no? Como Uber Eats o Just Eat o lo que fuera, pues en ese sentido tiene una parte buena que es, bueno, pues tienes más visibilidad seguramente, porque al final esas plataformas, digamos, agregan gran parte del tráfico, digamos, de ese tipo de comercio y por lo tanto tienes más visibilidad y más posibilidad de vender. También te dan la plataforma, te dan los servicios y digamos que ya lo tienes todo preparado. Tienen la parte, bueno, pues que tienes normalmente bueno, pues un fee, ¿no? Tienes una parte de un porcentaje de esa venta que se van a llevar ellos normalmente.
La parte, digamos, de de desarrollar tu propia plataforma de e-commerce, pues bueno, tiene esas ventajas, ¿no? De que no tienes que pagar esa parte extra, pero vas a tener unos costes de promoción de tu e-commerce, de conseguir tráfico, de, bueno, la propia infraestructura. Bueno, al final vas a tener también otros costes, ¿no? Bueno, pues esto también, las plataformas de e-commerce, también hay muchas que, bueno, hay, digamos, plataformas que te permiten crear tu propia plataforma de e-commerce, ¿no? Que también son útiles y a veces también se pueden integrar dentro del CRM. Es decir, antes hablábamos, dentro de las funcionalidades que tenemos, el propio CRM en muchos casos también te permite hacer, bueno, puede tener un módulo orientado al e-commerce, ¿no? A la venta online. Y bueno, por último, uno de los apartados que podíamos ver aquí es plataformas de venta online, ¿no? Que estábamos hablando antes y qué tipo de, bueno, pues automatizaciones podemos crear ahí. Entonces, uno de los temas que cada vez se usan más es temas de chatbots, ¿no? Que es lo que poníamos aquí. Entonces, ¿por qué se usan los chatbots? Básicamente son cuando os metéis en una página web, por ejemplo, pues os aparece, ¿no? Básicamente una persona, parece que es una persona, ¿no? Que te escribe, estoy aquí para ayudarte o lo que fuera, ¿no? Si necesitas algo, escríbeme en el chat. Y básicamente ese robot que tienes ahí es una forma mucho más interactiva de que las personas puedan buscar información, por ejemplo, en tu web, ¿no? En tu producto o servicio. En lugar de tener que navegar por toda la página web o ir a preguntas frecuentes o lo que sea, pues tienes ese chatbot en el que las personas escriben y ese chatbot tiene cierta inteligencia, ¿no? Es decir, interpreta lo que la persona está escribiendo y digamos que hace una búsqueda de contenidos y le responde con ese contenido. Y en caso de que no tenga o no encuentre el contenido, pues le puede sugerir un contacto con un agente, ¿no? Real. Entonces, de esa forma lo que haces es gestionar el tráfico, digamos, de tu página web, mejorar digamos, la interacción y también optimizar el tiempo de nuestras personas de atención al cliente o de los comerciales o lo que fuera, intentando evitar muchas llamadas a lo mejor para temas repetitivos, sencillos, que están disponibles para que ellos lo consulten en nuestra web y realmente que las personas que nos llamen sea para temas de más valor añadido, ¿no? Para entrar más en detalle, hacer una demostración y, bueno, optimizar ese tiempo de nuestros comerciales. Así que, bueno, pues este es un poco el contenido. Más o menos nos quedaban 5 minutos que podemos usar para preguntas. Este es, bueno, pues un poco, aquí tenéis mis datos también por si queréis contactar o enviar alguna duda o algo de lo que hemos hablado. Básicamente mi correo electrónico. También me podéis contactar en LinkedIn. Bueno, mi número de teléfono y la página web de Kaizen Institute y la asociación de empresas también que gestionamos, que es el Kaizen Lab, que es una empresa, básicamente una asociación sin ánimo de lucro, el Kaizen Lab, orientado a compartir buenas prácticas entre empresas y ese tipo de cosas. Muy bien, Javier. Pues una presentación estupenda con el tema de relación con los clientes. Siempre contigo un placer, aprendemos cosas nuevas, porque en el día a día parece que no, pero esos truquillos que nos lanzas con el tema de posicionamiento, de página web, de la relación con el cliente, la verdad que es muy, muy interesante. No tenemos muchas preguntas ahora escritas. Creo que, bueno, sí, hay un compañero que ha escrito el tema de la presentación. Sí, la vamos a grabar y la publicaremos. Os mandaremos previamente un enlace con la encuesta de satisfacción y una vez que pasáis lo que es la encuesta tendréis el enlace de la presentación. Sí. Vale, También pues, ha levantado una persona la mano, Adelina. No sé si querrá hacer alguna pregunta en altavoz. Adelina. Está con el micro apagado. A lo mejor ha levantado la mano sin querer. Vale, pues si no tenéis, si lo mismo ha sido o no comenta ahora nada. Vale, pues si no hay ninguna pregunta más,
Recordaros que estas presentaciones están enmarcadas dentro del programa Acelera Pyme. Van a salir unos bonos digitales, lo que es el kit digital, precisamente para poder ayudar a la empresa en la transformación digital, en poder pues, tener un programa CRM, tener el tema del posicionamiento de marketing, la importancia del e-commerce para poder estar presente en Internet y en breve os avisaremos, quizás en la siguiente presentación hablemos un poquito más del kit digital y comentaros también que la semana que viene ya no abandona Javier, que lo teníamos cariño porque lleva 2 meses con nosotros con la jornada, estará un nuevo compañero en las jornadas de marzo y tenemos una en breve para el 3 de marzo y os mandaremos más información. Pues si no tenéis ninguna más pregunta que hacer, darte las gracias, Javier, por la magnífica presentación y a todos los asistentes también por compartir con nosotros este ratito, que sé que salís de vuestro día a día y parar una hora para formarse cuesta trabajo y sois unos valientes por estar aquí presentes. Y nada, pues que agradeceros de nuevo y muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Muy bien, pues damos por concluida la sesión. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Adiós.